habíamos calculado la carga por unidad de longitud para cada una de las viguetas. Entonces nos había quedado lo siguiente. O sea, acá nos había quedado a nosotros, perdón, y cierro aquí este WhatsApp para que... Entonces nos había quedado en la viga B una intensidad de carga de 250 libras sobre pies, en la viga CD una intensidad de carga de 5000 libras sobre pies y en la viga F una intensidad de carga de 5000 no, de 500 y de 250. Entonces calculemos las reacciones para esas vigas. Tomemos esta que está acá. Entonces tengo, esta es mi viga A, mi viga B. Entonces voy a analizar mi viga B y que alguno me regale los valores de las reacciones, por favor, para no hablar yo solo. $1250. Listo, ok. Entonces tenemos valores de reacciones. Reacción vertical de A igual a reacción vertical de B igual a 1250 libras sobre pies. Entonces simplemente hacemos sumatoria de momentos en el punto A o en el punto B igual a 0. Entonces acá nosotros tendremos que la reacción vertical de B tiene un brazo de 10 pies que lo hace girar antihorario, es positivo. Lo hace girar antihorario, es positivo. Y la resultante, la intensidad de carga, su resultante es la puntual de mi carga. Esa resultante es el área de la intensidad de carga, 250 libras sobre pies. Multiplicado por su base, que son 10 pies. Y la resultante actúa en el centro de gravedad, que son 5 pies. Igual a 0. Y aquí obtenemos que la reacción vertical de B es de 1250 libras sola. Yo tengo 1250 libras.
sentido hacia arriba. Ok, entonces aquí tengo estos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba como positivo. Y tenemos la reacción vertical de A, reacción vertical de A hacia arriba, la reacción vertical de B que me dio 1250 más 1250 libras fuerzas menos la resultante de la intensidad de carga que es 250 libras sobre pies multiplicado por 10 pies. Y esto es igual a 0. Y despejamos y obtenemos la reacción vertical de A. O sea, aquí tendremos reacción vertical de A igual a 1250 libras hacia arriba. Ok, entonces acá tengo 1250 y acá tengo 1250. Y esta es mi viga AB. Listo, mi viga AB. De la misma manera, yo analizo mi viga CD. Pero mi viga CD tiene una intensidad de carga de 5000 libras por pies. Gracias. Entonces acá tengo esta viga que tiene esta es mi viga CD. Esta tiene intensidad de carga de 500 libras por pies. Y vuelvo y repito el procedimiento acá. Entonces acá tendremos mi reacción vertical de C. Y por acá nosotros tendremos nuestra reacción vertical de D. Y repetimos el mismo procedimiento, sumatoria de momentos, en donde tengamos una reacción en C igual a 0. Y entonces acá tenemos la reacción vertical de D, que tiene brazo de 10 pies. Menos la resultante de la intensidad de carga. Aquí tengo mi resultante, que está en el centro de gravedad, es decir, a los 5 pies. Entonces esa resultante es el área, 500 libras sobre pies. Multiplicado por la base, que son 10 pies. Actuando en el centro de gravedad por 5 pies. Igual a 0. Entonces acá tendremos nuestra reacción vertical de D, que da ¿cuánto? $2500 libras. Hacia arriba.
y ya luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces acá tenemos mi reacción vertical de C hacia arriba. Hacia arriba la reacción vertical de D, que nos dio 2500 libras. Y hacia abajo la resultante de carga, 500 libras sobre pies. Por la base de 10 pies igual a 0. Y calculamos la reacción vertical de C, que también nos da 2500 libras. Hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Entonces, reacción vertical de C también me da 2500 libras. Ok, 2500 libras. Si yo desearía diseñar ese perfil metálico, en el diseño de los perfiles metálicos lo que calcula uno son propiedades geométricas de la sección transversal. Entonces calcula uno módulo elástico de la sección transversal, momentos de inercia, radios de giro, y relaciona uno los esfuerzos de flexión eh, actuantes contra lo resistente y despeja una dimensión. Y entonces se va a un listado de los perfiles metálicos y selecciona esos perfiles metálicos, tienen todas sus propiedades, entonces selecciona que cumpla con área, momento de inercia alrededor del eje X, momento de inercia alrededor del eje Y, radio de giro con respecto al eje X, radio de giro con respecto al Y, que cumpla con todas las propiedades geométricas. Y para acá es lo mismo, para concreto. Entonces, para concreto nosotros tendremos que conocer nuestros diagramas de cortante y nuestros diagramas de momento para poder diseñar la viga cortante y la viga momento. Entonces, cuando diseñamos la viga a momento, estamos calculando el área del acero longitudinal, y cuando calculamos nuestro diagrama de cortante, estamos calculando el acero transversal, los estribos. Entonces, nosotros tendríamos que construir el diagrama de cortante y de momento de esta viga y diseñarla en el material que deseemos, que para el caso de nuestro curso es concreto reforzado. Aún no hemos explicado cómo hacer el diseño. Solamente estamos explicando el proceso de cómo se transmite la carga a cada uno de los elementos. Entonces acá nos hace falta una viga. Esa viga es la viga EF. Pero fíjense que la viga EF es la misma viga AB, entonces van a tener las mismas reacciones. Entonces la viga EF también la analizamos. Entonces acá nosotros tenemos nuestra viga EF. Viga EF. Entonces, esta viga EF es la misma viga AB. Es decir, que las reacciones son iguales. Entonces acá tenemos la misma reacción de la viga AB, que esta era de 1250 libras. Y acá la reacción vertical de F
de 1250 libras. Entonces esta viga, que tiene una intensidad de carga de 250 libras sobre pies. Libras sobre pies, ¿de dónde me sale ese valor? Pues ese valor me sale de la viga AB, que es igual a esta viga. Miremosla acá. Entonces mi viga AB. Entonces mi viga AB tiene una luz de 10 pies y tiene una intensidad de carga de 250 libras sobre pies. Lo cual significa que la reacción vertical de A es igual a lo que en mi punto es la reacción vertical de F, de E, perdón. Y la reacción vertical de B es lo que en la viga F es la reacción vertical de F. Entonces, si nosotros fuéramos a diseñar esa viga, entonces tendríamos que construir nuestro diagrama de cortante. Entonces acá tendríamos nuestro X, que para este caso las unidades están en pies. Y acá nosotros tendríamos nuestro cortante, que para este caso están en libras. Y aquí debajo nuestro diagrama de momentos, pues que también tiene nuestro X en pies y que por acá esto, nuestros diagramas de cortante. Entonces viene aquí así, viene acá así y viene y cierra mi diagrama de cortante. Y aquí abajo nuestro diagrama de momentos, que por acá tiene el momento máximo positivo. Entonces momento máximo positivo. Y nosotros pues construimos nuestro diagrama de cortante y de momento. Entonces tendríamos el intervalo 0 menor que igual que X, menor que igual 10 pies. Entonces acá tendríamos pues que cortar la viga a la distancia X. Y allí lo que tendríamos nosotros sería la reacción de 1250 libras a la distancia X, mis fuerzas internas de cortante y momento. Entonces cortante, momento, y la intensidad de carga que actúa de 250 libras. Entonces ahí nos actúa una intensidad de carga de 250 libras sobre pies. Y aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en Y, perdón. En Y igual a 0. Y ahí nos queda que por sumatoria de fuerzas en Y, nosotros tenemos hacia arriba 1250 libras. Hacia abajo la resultante de la intensidad de carga distribuida uniforme en la distancia de X. 250 libras sobre pies. Multiplicado por X.
y la otra fuerza es la fuerza interna de corte menos B igual a 0. Entonces acá nosotros tendremos nuestra ecuación de cortante que es 1250 libras menos 250 libras sobre pies multiplicados por X y evaluamos los valores del intervalo. Entonces, mi X en pies, ¿cuánto vale mi cortante en libras fuerza? Entonces, si vale 0, la fuerza es 1250 libras. Si vale 10 pies, ¿cuánto es la fuerza de corte? Menos 1250. Listo. Entonces acá tengo menos 1250. Acá tengo 1250. Y ahora pues, ¿dónde está mi X? ¿Dónde está mi X para cortante 0, que es donde el momento es máximo? Mi diagrama de cortante pasó de un valor más a un valor menos. Significa que tuvo que haber tocado el 0 en alguna parte. Entonces igual a 0. Entonces 0 igual 1250 libras menos 250 libras sobre pies multiplicado por X. Y ahí calculo cuánto me da el X. Entonces el X es igual a 5 pies. Entonces este es el punto donde se presenta el momento máximo positivo. Acá se presenta mi momento, eh, mi momento máximo positivo. Ahora reviso mi ecuación de momentos. Entonces, para mi ecuación de momentos, yo hago sumatoria de momentos aquí en el corte. Corte hago sumatoria de momentos. Entonces tendremos que sumatoria de momentos en el corte es igual a 0. Al hacer sumatoria de momentos tengo el momento interno, M, el momento que me produce mi reacción de 1250, que tiene brazo X, que como lo hace girar en sentido horario es menos 1250 libras por X, menos 1250 libras por X. El momento que produce la resultante de intensidad de carga de 250 libras sobre fuerza, pues esa resultante hará girar al elemento en sentido antihorario, entonces va a ser más, lo hace girar en sentido antihorario, o sea que es más, entonces ahí tendremos más la resultante de la intensidad de carga, 250 libras sobre pies multiplicado por X y actúa en su centro de gravedad, que es X medios igual a 0. Y acá nosotros obtenemos nuestra ecuación de momentos del intervalo desde 0 hasta 10. Entonces acá nos va a quedar que nuestra ecuación de momentos de ese intervalo es 1250 libras por X
Esto que me está restando lo pasé a sumar, menos 250 entre 2, 125. 125 libras sobre pie. Listo, ok. Estábamos, estábamos calculando los valores de los momentos. Entonces teníamos sumatoria de momentos, momento interno, la fuerza y la resultante de la fuerza. Estábamos despejando entonces, 1250 está restando, pasaba a sumar, y los 250 que están sumando pasan a restar. 250 entre 2 es 125 libras sobre pie cuadrado multiplicado por x cuadrados. Y evaluamos nuestros valores de... Ah, qué pena, sí está mal. Lo corregimos. Ok, gracias. Entonces acá, en últimas, construimos los valores. Entonces acá tendremos nuestra distancia en pies. Nuestra distancia en pies. Y nuestro momento en libras por pies. Entonces aquí tendremos para 0, el momento, pues lógicamente va a valer 0. Para el punto donde el cortante es 0, es decir, que el momento es máximo, entonces en 5 pies y para 10 pies. Entonces para 5, que es el valor donde nosotros tenemos el momento máximo positivo, ¿cuánto da ese valor? Por favor. 3125 libra por pie. 3125 libra fuerza por pie. Entonces aquí tenemos nuestro momento máximo positivo de 3125 libras por pie. Entonces, ¿qué pasa? Que con el valor, el valor máximo, el valor máximo de mi diagrama de momento, yo calculo mi acero longitudinal. Y con mi diagrama de cortante, con mis valores máximos, que siempre están en los apoyos, calculo mi acero transversal. Todavía no hemos hecho nada. Lo que hicimos fue un proceso de transmisión de carga. ¿Cómo se transmite la carga? Entonces, ¿cómo se transmite mi carga desde mi entrepiso a esta viga
Y yo construyo mi diagrama de cortante y de momento de cada una de las vigas. Entonces, acá construí el de la viga AB y de la viga EF porque son iguales. Pero también debo construir mi diagrama de cortante y de momento de mi viga CD, porque aquí la intensidad de carga es de 500 libras. Entonces, esos son los elementos que están apoyando el entrepiso. Entonces, coloquemos acá la notica que las vigas AB, CD y EF están apoyando el entrepiso. Pero estas vigas se están apoyando en las vigas me devuelvo al dibujo y miro que la viga EF, la viga CD y la viga AF se apoyan en la viga FDF. Entonces esas se están apoyando en la viga FDF y se están apoyando en la viga ECA. Entonces voy a idealizar mi viga FDE. Entonces estaba diciendo que estas se están apoyando en las vigas. Ay, se me olvida. FDE, FDE y en la viga FDB. Pero miremos bien. Esto que es F A B C F D B. Ok, FDB. Gracias. FDB y en la viga ECA. Entonces las idealizo, las dibujo. Entonces tengo mi viga, que la idealización, acá tengo idealizando mis apoyos. F, acá estará F, acá estará mi punto D y por acá está mi punto B. Entonces yo reviso que en el punto F, qué carga me está transmitiendo la viga EF.
Entonces la viga F me está transmitiendo 1250 libras. Miro el dibujo. Entonces acá en mi punto F, mi viga EF se está apoyando en la viga FDB. Entonces acá va a llegarle una reacción que es la reacción en F de la viga EF. Acá me va a llegar una reacción que es la reacción de la viga CD, y acá me va a llegar una reacción que es la reacción de la viga AB. Estas dos creo que van 250 libras. Esta y esta. 250 libras. Y esta de aquí daba 500 libras. Entonces la distancia que hay desde F hasta D son 5 pies. Y desde D hasta B son 5 pies. Entonces acá tengo 5 pies. Acá tengo 5 pies. 5 pies. En F llega la reacción de la viga EF. Entonces llega a 1250 en mi punto F. Si aquí va hacia arriba en la viga, en esta viga, en la otra va hacia abajo. Entonces acá nosotros tenemos 1250. 1250 libras. En el punto D, entonces va a llegar la reacción de la viga CD. Entonces me devuelvo mi viga CD. Acá la tengo. Reacción vertical de D es 2500. Entonces acá tengo 2500 libras. Y acá en el punto B llega la reacción de la viga AB. Entonces busco mi viga AB. Su reacción de A es la misma de E. 1250, 2500 es AB. Esta es CD. Entonces la reacción vertical de B es 1250 libras. Entonces acá tengo 1250 libras. Entonces, igual para esta viga, yo debo construir mi diagrama de cortante y mi diagrama de momento para conocer sus fuerzas internas y poder diseñarla. Esa es mi viga FBD. Viga FBD. Y también mi viga SA. Extender mi viga SA. Son estos mismos valores de acá. Entonces acá tendré esa viga SA. Entonces, pero ahora es la viga SA, y lo que cambian son los puntos. Entonces este es mi punto E. Acá tengo mi punto E. Acá tengo mi punto C. Y acá tengo
acá tengo mi punto A. Entonces, como lo decía, eh, no lo vamos a repetir, vamos a dejarlo como tarea. Entonces, de esta viga ustedes construyen su diagrama de cortante y su diagrama de momentos. Pero si vamos a determinar las reacciones, porque nosotros necesitamos saber cuál es el valor de las reacciones en los apoyos para ponerle esa carga, a la columna. Entonces, revisemos la viga SA. O la viga aló, aló, aló. ¿Me están escuchando bien ahí? Ok, se quedó como parado esto acá. Entonces acá vamos a revisar la viga FBD. Viga FDB, pues que es igual, es la misma viga. ECA. Entonces, la reacción de F es la reacción de A y la reacción de B, perdón, la reacción de F es la reacción de E y la reacción de B es la reacción de A. Entonces acá tendremos mis reacciones. Entonces acá tengo mi reacción vertical F y por acá yo tengo mi reacción vertical de B y aplico las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces sumatoria de momentos en el punto F o en donde tenga una incógnita igual a 0. Entonces acá vamos a tener menos 1250 libras menos 1250 libras que tiene brazo de 5 pies eh, 2500. La fuerza de 2500 es la que tiene brazo de 5 pies. Entonces, 2500, brazo de 5 pies, los 1250 menos 1250 libras. Y esta tiene 5 y 5, brazo de 10. 10 pies igual a 0. Entonces aquí, me faltó la reacción vertical de B. Más la reacción vertical de B, más la reacción vertical de B, que tiene brazo de 10 pies, igual a 0. Esto es igual a 0. Listo. Entonces, revisando, aquí tengo 1250, que tiene brazo 5 pies. 1250 no, 2500. Horario es menos. 1250, que tiene brazo de 10 pies, hace girar al punto F, en sentido horario es menos. Y la reacción vertical de B, que lo hace girar en sentido antihorario, tiene brazo de 10. Y obtenemos el valor de la reacción vertical de F.
Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces la reacción vertical de F eh, a mí me da 2.500 libras. Entonces acá tenemos 2.500 libras, 2.500 libras, fuerza hacia arriba. Ok. Y cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, obtenemos la reacción vertical de F. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces acá tenemos hacia arriba reacción vertical de F. Hacia arriba 2.500, que es la reacción vertical de B. Hacia abajo tenemos 1.250 a 2.500. 2.500 y 1.250. 1.250 libras igual a cero. Y aquí obtenemos la reacción vertical de B. Entonces la reacción vertical de B queda 2.500 también, ¿no? Está dando cero. ¿Qué hice mal aquí? Hacia arriba, reacción vertical de F. Hacia arriba, 2.500. Hacia abajo, 1.250. Hacia abajo, 2.500 y 1.250. Ah, no, 2.500 está dando esto. Ok. Entonces, acá tenemos 2.500 libras. ¿Qué sentido hacia arriba? Entonces, no vamos a analizar la viga SA porque tiene las mismas cargas. Entonces, la reacción vertical de F es la reacción vertical de E. O sea, esto es lo mismo que la reacción, la reacción vertical, la reacción vertical de E porque las vigas son iguales. Y la reacción vertical de B es la reacción vertical de A. Entonces aquí tenemos mi reacción vertical de A. Esta es igual a mi reacción vertical de B. Entonces, a cada columna se me están yendo, a cada columna se me van 2.500 libras fuerzas. Es decir, que la totalidad de carga que está llegando a las columnas es de 10.000 libras fuerzas. Entonces, yo eso lo puedo verificar cuando miro mi intensidad de carga en la losa de entrepiso. Entonces, en mi losa de entrepiso, yo tengo una resultante de intensidad de carga, ¿no? Entonces, resultante de, aquí yo tengo resultante de la fuerza del entrepiso. De fuerza de entrepiso. Esa resultante es el área por la intensidad de carga. Entonces tendremos acá 100 libras sobre pies cuadrados
y yo lo multiplico por el área en donde está actuando la intensidad de carga. Entonces está actuando en un área de 10 pies por 10 pies. 10 pies por 10, 10 pies. Y cancelamos nuestras unidades congruentes. Entonces acá tenemos que la resultante de la intensidad de carga que actúa en la losa de entrepiso es de 10.000 libras. ¿Cómo actúan? Actúan hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque ella haga un recorrido, entonces fíjense el recorrido que hizo. El recorrido que hizo fue que eh, se apoyó en unas vigas, que son las vigas AB, CD, EF, y luego esas tres vigas se apoyaron en dos vigas, y por último se apoyan a las columnas. Entonces es un proceso de transmisión de esta carga que debe tener como resultante los mismos 10.000 libras. Por eso es que la suma de las cuatro columnas debe ser 10.000. Con eso verifico que está ok. ¿Preguntas hasta ahí quién tiene? Ok, entonces si en la viga mi reacción va hacia arriba, en la columna debe ir hacia abajo. Entonces yo tendré las cuatro columnas. A ver si tienen nombres por acá. Bueno, solamente tienen los puntos. Entonces tengo mis columnas. Entonces acá tendré esta columna. Voy a colocarle en la parte de abajo un apoyo. Solo voy a dibujar una. Entonces acá tengo una columna. Y entonces a esa columna debe llegarle 2.500 libras. Y cuando yo corto mi columna, entonces aquí se debe generar una fuerza interna. Entonces que esa fuerza interna es de 2.500. Entonces si yo hiciera mi diagrama de cargas axiales, mi diagrama de cargas axiales va a ser de este tipo. En cualquier punto de la columna, el valor de la carga es de 2.500. Y esto la altura es en la altura en pies. Entonces calculamos las fuerzas internas que llegan a cada una de las columnas. O sea, esto es para todas las columnas, es en todas las columnas. Porque la carga que llega en todas las columnas es de 2.500. En todas las columnas que están en los puntos E, F, A y B. E, F, A y B. Y ahí termina lo que pide el enunciado del ejercicio. Entonces lo que hicimos acá fue hacer un proceso de transmisión de carga, de una losa maciza en una dirección. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Preguntas hasta acá, dudas, ¿quién tiene? O sea, lo único
lo único que hemos hecho nosotros es determinar las cargas que actúan en cada uno de los elementos y construir sus diagramas de fuerzas internas. Entonces, de la viga construimos su diagrama de cortante y de diagrama de momentos, son las fuerzas internas en todos los puntos de la viga. Y de la columna construimos su diagrama de cargas axiales, porque solamente trabaja cargas axiales. Si hubiese trabajado a cortante y si hubiese trabajado a momento, entonces tendríamos que construir su diagrama de cortante y de momento. Solamente determinamos las fuerzas internas. Entonces ahora pues vamos a explicar cómo se diseña. Entonces se diseña de acuerdo a los requisitos del título C. Y el método es el método de la resistencia última. Continuamos acá entonces con y acá está como el dibujo eh, más fácil. Entonces acá se está mostrando las áreas tributarias, o las longitudes aferentes eh, que se va a cada una de las vigas. Entonces fíjense que para la viga CD, voy a hacerlo en colores, entonces la viga CD se está llevando esta longitud aferente. Aquí voy a colorear sobre este dibujo para que se diferencie un poco más. Entonces ella se está llevando esto de longitud aferente hacia abajo, se lleva 2.5 y hacia arriba se lleva 2.5, hacia abajo 2.5, hacia arriba 2.5. O sea que la viga CD se está llevando una longitud aferente de 5 pies. La viga AB se está llevando una longitud aferente de 2.5 pies. Entonces dibujémosla en otro color para diferenciarla. Se lleva toda esta área de longitud aferente. Y la viga F que se lleva esta área de longitud aferente de la losa de entrepiso. Que realmente se lleva 2.5. Entonces se lleva 2.5 de longitud aferente. Esta 2,5 pies. $2,5 de longitud aferente y la AB se lleva 2,5 pies también de longitud aferente. El dibujo que había hecho anteriormente. Aquí se muestran las cargas y las reacciones. Está más claro el dibujo aquí. De la viga CD. Entonces mi viga CD que se lleva 500 de longitud aferente. Y aquí está el cálculo de las reacciones de esa viga. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces, nosotros necesitamos saber si deseamos que la losa de entrepiso nosotros la diseñemos en una dirección o en dos direcciones. Yo necesito saber eso. Y eso me lo da a mí la relación, me lo da la relación entre
las luces, entre las luces de los lados. Entonces mi planta tiene dos lados y yo debo determinar la relación que hay entre esos dos lados. Hay un límite de partida. Si la relación entre la luz larga y la luz corta es menor o igual que 2, se diseñará como losa aligerada como losa en dos direcciones o en una dirección. No recuerdo ahorita, pero ya lo revisamos en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Sí, ¿cuál? Sí, sí. Un metro de longitud aferente. Mm, ok, entiendo. Eh, Estás hablando del tema, seguramente estás hablando del tema de lo de las viguetas. Vamos a revisarlo con calma, o a menos que esté trabajando en dos direcciones. Pero si las vigas solamente están en una dirección, solamente va a tener una dirección, una longitud aferente en una dirección. Entonces, para este caso, yo tengo que la viga CD tiene una longitud aferente de 5 metros. De pronto lo que revisaste es que algunos textos hacen lo siguiente. Entonces algunos textos hacen lo siguiente. Y miremos que nos va a dar el mismo valor. Entonces, en esta losa de entrepiso, yo tengo 100 libras sobre pies. 100 libras sobre pies y esto aquí tiene 10 pies. Entonces, lo que hacen algunos textos es que transmiten la carga directa a las vigas multiplicando por su longitud aferente. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a que yo voy a coger y voy a dividir este dibujo que está acá. Entonces lo voy a dividir, voy a borrar esto que está acá para dibujar sobre eso. Aquí voy a meter una página por aquí y voy a volver a dibujar sobre esto. Listo. Entonces, listo. Entonces, yo voy a tomar longitud aferentes para estas vigas y yo lo puedo tomar como las longitudes. Si yo tengo en una dirección un elemento que se está apoyando para este caso en las vigas en las vigas F de B, entonces yo puedo utilizar sus longitudes aferentes de la siguiente manera. Entonces yo acá divido esto acá, no me lo deja dibujar divido esto acá, me lo está dejando dibujar. No me lo está dibujando, pero lo va a dibujar aquí.
Entonces yo esto lo divido acá y acá tengo 5 pies. Acá tengo 5 pies y acá tengo 5 pies. Entonces yo voy a transmitir a esta viga de acá la intensidad de carga de la losa y a esta viga de acá la intensidad de carga de la losa. Entonces aquí tengo A, esto es E, entonces decía que esta vigueta que está aquí, esta vigueta que está aquí y esta vigueta que está aquí, voy a transmitir las cargas de una vez a la viga ECA, SA, o a la viga FDB, FDB. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo multiplico la intensidad de carga que hay en la losa de entrepiso por esa longitud de frente. Entonces yo tendré ahí lo siguiente. Entonces, la carga que llega a la viga ESA, entonces es el mismo efecto tener yo multiplicar las 100 libras sobre pie cuadrado, que es la intensidad de carga de la losa de entrepiso, por su longitud aferente, que son 5 pies. Entonces me está llegando a esta viga una intensidad de carga de 500 libras sobre pies. Pero ya no es puntual. Es una intensidad de carga longitudinal. Entonces, ¿cuál es la distancia que tiene ACE? La distancia que tiene son 10 pies. Entonces yo puedo dibujar. Entonces aquí tengo mi viga que tiene 10 pies de longitud. Tengo 10 pies de longitud. Pero ella tiene una intensidad de carga uniforme. De 500, creo que era el valor. 500 libras sobre pies. Entonces acá yo tengo intensidad de carga de 500 libras, 500 libras sobre pies. Y en los apoyos E y A, entonces acá va a tener mi reacción vertical de E y acá va a tener mi reacción vertical de A. La luz que tiene estos son 10 pies. Y calculo las reacciones, ¿sí? Calculo las reacciones como sumatoria de momentos en el punto E igual a 0. Entonces acá yo tengo reacción vertical de A por brazo de 10 pies, reacción vertical de A por mi brazo de 10 pies, menos la resultante de la intensidad de carga, que es 500 libras sobre pies,
multiplicadas por 10 pies multiplicada por 5 pies igual a 0. Y esto da una reacción vertical de A. No sé, esto es 2.500 libras. Listo. 2.500 libras. Por sumatoria de fuerzas en Y, la reacción vertical de E también va a dar 2.500 libras. Entonces, esas longitudes aferentes yo las puedo tomar multiplicando por la longitud aferente que es perpendicular a la carga que está transmitiendo esa viga. Es decir, acá yo tengo realmente las viguetas están recibiendo, estas vigas CD están recibiendo la carga, pero esta viga CD es perpendicular a la viga BDF o a la viga ACF. Entonces yo puedo tomar y dividir mi elemento y colocar sus respectivas longitudes aferentes. Y obtengo una intensidad de carga. El procedimiento que nosotros debemos seguir es, bueno, longitud aferente de esta viga, la cargo, transmito la carga a la viga que es perpendicular a la viga que va a recibir la carga. Es el procedimiento. Si lo multiplica por 1 metro, es porque seguramente la separación entre los elementos es de 1 metro. Pero o es en una dirección y voy transmitiendo las cargas con su longitud aferente, o es en dos direcciones, entonces tendrá longitudes aferentes en las dos direcciones. No sé si quedó claro lo que trataba de explicarte acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién tiene? Entonces todavía no hemos diseñado el primer elemento, solamente calculamos las fuerzas internas que se generan en las vigas y en las columnas. Yo creo que el viernes, yo creo que el viernes. Bueno, lo importante aquí es que pues como yo soy el mismo profesor de laboratorio, entonces ahí llevo el control de que desarrollemos las clases. Las clases son 9 clases, ¿sí? 9 clases en las cuales nosotros vamos a modelar un edificio. En SAT 2000 en concreto.